No hemos escogido este caso de Hans Madison por todas las implicaciones que se relatan en el libro El Informe BJ, segunda parte, donde el capitán Joya afirma que este caso fue fabricado a la medida en su contra. Y en este momento va a sustentar esa denuncia que hace en su libro. Mire, Capitán Renato, Joya, yo quiero agradecerle la paciencia con que usted me está escuchando, porque no suele suceder que a lo mejor sea tan monólogo una entrevista. Pero mire, estamos hablando de 15 años de mi vida. Estamos hablando de mis hijos. Estamos hablando que puede haber gente presa cumpliendo condenas por abuso de poder de autoridades. Y por eso le digo que agradezco el espacio que se me está dando. bueno, Voy al desenlace. y le digo por qué. Durante tanto tiempo, yo he dado informaciones sobre Billy Joya. Me recuerdo de los tiempos en Radio América. Me recuerdo justamente de esta época en que usted narra lo que ocurrió con el caso Hans Madison. Que cuando salió este libro dije, voy a escuchar la versión de Billy Joya. Voy a escuchar la versión de Billy Joya, porque en las noticias que yo he transmitido desde hace muchos años, estoy seguro, convencido, hago un recuento, muchas de esas noticias eran denuncias contra Billy Joya. Y dije, este es el momento para escucharlo y conocer la verdad del capitán Joya sobre todo esto que sobre él se ha dicho. Bien, paso al desenlace de la trama. Partimos de la base que en el expediente del juicio hay 3 peritajes: antropológico, odontológico y de ADN negativos sobre el intento de identificación entre el trigueñito y el blanquito. Resulta ser que a 3 meses aproximadamente de cierre final del periodo de la Fiscalía 99, porque quiero ser explícito, cuando estoy hablando de Fiscalía, no comprometo más que el periodo 94-99. Esa fue la fiscalía que dirigió el doctor Edmundo Orellana Mercado. Punto y final. Entonces, aparece un juez del Juzgado Primero de Letras Seccional de Comayagua, de nombre Julio César Martínez Portillo. No lo conozco, a pesar de que tengo esta información desde hace tantos años, ni me he interesado en conocerlo. No sé si todavía es juez o miembro del sistema judicial. Pero en aquella época, en 1998, Julio César Martínez Portillo, en su condición de juez primero de letras seccional, comete el delito de prevaricación en mi contra al emitir un auto. Seguro y convencido estoy que por cabildeo de la Fiscalía del periodo, para darle salida al caso Madison. Y dice lo siguiente: considerando que de acuerdo a la información antropológico forense que corre en los folios tal, considerando que con la identificación de la plaquita dental que tenía el cadáver y que le fue entregada a la familia Madison, los que lo reconocieron a través de la plaquita, por amor de Dios, la plaquita no es presentada nunca. Y el juez Julio César Martínez está diciendo que bastó con el hecho que le contara el fiscal Juan Carlos Díaz que la madre reconoció una plaquita que había sido puesta 12 años antes. No es lo mismo ver una placa puesta que una placa suelta. Es correcto. La placa nunca fue presentada en juicio y la justificación del juez que comete el delito de prevaricación es que la familia identificó a Hans Madison a través de la placa. Remitiéndonos al origen, es la placa del trigueñito. Es la placa del trigueñito, la que supuestamente reconoce. Y al final dice, por tanto, considerando que todos los indicios de carácter documental, ¿cuáles? Si los indicios de carácter documental yo se los acabo de presentar a usted. Dice el juez, testimonial. ¿Cuáles documentos de carácter testimonial? Si lo que tenemos es las hermanas diciendo que él es un blanquito y el peritaje original diciendo que es un trigueñito. Y dice, y pericial, evacuados. Pericial son los 3 peritajes que hay, que son los únicos, y los 3 son negativos. Evacuados, se concluye el hecho de la muerte de Hans Albert Madison.
Y por lo tanto resuelve ordenar la inscripción del acta de defunción del señor Albert Madison, quien nació en la ciudad de tal y tal y tal. A través de este documento espurio, óigase bien lo que voy a decir, se le dio vida a un cuerpo del delito falso. Si yo hubiera sido un fiscal ético, hubiese hecho caso a la resolución del tribunal competente que estaba manejando el caso, Hans Madison. Y la resolución del tribunal dice que esta corte, por esta resolución, estoy yo aquí. Por esta resolución he estado bajo el privilegio de libertad provisional por falta de méritos. Y la resolución dice que en esta corte, que esta corte, después de un estudio minucioso de la presente causa, rechaza la solicitud del apelante, o sea, que me metieran preso, por considerar que no se dan los elementos necesarios para decretar el auto de prisión. ¿Por qué? Que no obstante, obra en el expediente acta de defunción, y le agrego, espuria, que bajo presiones y negociaciones de la Fiscalía del periodo de Edmundo Orellana se consigue. A pesar de que hay acta de defunción, dice lo siguiente: al no haber prueba científica, repito, prueba científica, que en forma concluyente demuestre que los restos encontrados correspondían a Hans Madison, es criterio de esta Corte que mientras esta situación no se aclare, no es posible considerar como acreditada la prueba de la preexistencia del delito. Así crearon un cuerpo del delito falso. Ahora voy a explicar por qué involucro como actor principal al exfiscal Edmundo Orellana, casi que como autor intelectual de este caso, porque justamente cuando está a punto de retirarse en el año 1999, aparece el sábado 6 de marzo la noticia donde dice: fiscal Edmundo Orellana Mercado confíe en ver algún día tras las rejas a los asesinos de Madison. Y dice el fiscal en aquella época: a pesar de las dudas que quiso introducir en el acto de la defensa del militar Billy Joya. ¿Por qué lo dijo? Porque presentamos con mi defensa un documento detallado de más de 26 páginas solicitándole que echaran atrás administrativamente la resolución espuria del juez de Comayagua, porque no estaba fundamentada ni en derecho ni tampoco en ciencia. Y dice el fiscal que a pesar de que yo quise demostrar lo contrario, y agrega: Billy Joya Méndez implicado en violación de derechos humanos. El fiscal enfatizó que las osamentas que él entregó pertenecen a Hans Albert Madison. Por amor a Dios. Él da fe que entregó las osamentas que correspondían a Hans Albert Madison. Y dijo y agrega: ha sido comprobado científica y jurídicamente. Abogado Edmundo Orellana Mercado, usted es una persona reconocida en el mundo jurídico, con prestigio. Yo respetuosamente quiero preguntarle: ¿dónde están esas evidencias jurídicas y científicas? Usted puede ponerme otros peritajes que digan lo contrario a estos 3 peritajes. Porque si lo único que usted va a poner, abogado Edmundo Orellana, es la resolución espuria del juez de Comayagua, discúlpeme, pero está faltando usted a la verdad, a la ética, a la moral y a todos los principios en función del ejercicio del derecho. Sigue agregando el fiscal, exfiscal: ahora que se han identificado las osamentas, e insiste, solo falta que la justicia concluya con el castigo de los responsables. Confío que en el futuro el Estado hondureño estará reconociendo sus errores y pidiendo perdón al pueblo hondureño. Hoy es el tiempo, Renato. No es el sistema de justicia el que tiene que pedir perdón porque yo no estoy preso por el caso Madison. Es el exfiscal general junto con todos sus fiscales: Edmundo Orellana, Sonia Marlina Dubón de Flores, Ricardo Pineda y Juan Carlos Díaz,
quienes tienen que pedirle perdón al pueblo hondureño por haber abusado del poder, por haber creado juicios y causas sin fundamento. Pero esto no es lo más relevante, porque lo más relevante viene ahorita. Lo más relevante viene ahorita. El fiscal Edmundo Orellana salió, se fue para su casa. Y a 2 meses de haber recibido el nuevo fiscal general del Estado, Roy Medina Nolasco, aparece publicada esta noticia en el diario El Heraldo el 11 de febrero del 2000, año 2000. Y mire usted el titular de esta noticia. Fiscal admite que no presentó, Fiscalía admite que no presentó pruebas firmes contra Billy Joya. Quiero hacer la aclaración que el fiscal general que había recibido el cargo, Roy Medina Nolasco, en su condición de juez de primera instancia, me había decretado auto de prisión en ausencia 5 años atrás en el caso de los 6 estudiantes. Y hago esta aclaración porque hasta el sol de hoy no conozco personalmente al ex fiscal general Roy Medina Nolasco. ¿Y cuál fue la noticia? El fiscal nuevo dice: la Fiscalía, el Ministerio Público no tenía pruebas suficientes para inculpar al militar retirado Billy Joya Amendola como autor de la detención y muerte de Hank Madison. Sobre el particular, el fiscal Medina Nolasco declaró que en ese caso las pruebas no eran suficientes. Las pruebas no han sido contundentes. Es cierto, no eran contundentes en mi contra, pero eran contundentes en mi descargo. Y que además dice, alguna debilidad tenían las mismas. Era tanta la debilidad que no existían las pruebas. Y termina el exfiscal diciendo, expuso que en el juicio contra Joya Amendola, el Ministerio Público aportó las pruebas que tuvo a disposición, y le agrego, fabricar. Asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo y reto públicamente al exfiscal Edmundo Orellana a ver si tiene el valor moral de venir a pararse públicamente y rebatir cada una de las pruebas. ¿Por qué, Renato? Porque son 15 años de mi vida. Mis hijos estaban pequeños, hoy son unos hombres. Y junto con ellos, con Carlos Andrés y con Alberto, hemos hecho este trabajo durante 1 año. Porque les dije, no quiero morirme sin que esta historia se conozca. Y la historia no termina ahí, Renato. Todavía, eso era en el 99. Después del 28 de junio del 2009, que se desata esa ordalia cibernética en mi contra, la periodista Ginger Thompson del New York Times viene a hacerme un reportaje que también lo delato en este libro, porque hubo una trama detrás de esa entrevista de la periodista Ginger Thompson. Ahí lo pueden encontrar. Pero dentro de la entrevista, la periodista entrevista al ex fiscal Edmundo Orellana y sale publicado en la versión impresa el sábado 8 de agosto del 2009. Y dice lo siguiente: el ex fiscal Edmundo Orellana manifiesta, es absurdo que Joya siga libre. Año 2009. Billy Joya es la prueba de que las leyes civiles han sido un engaño civil al pueblo hondureño. La traducción es así: es absurdo que el señor Joya siga libre. Billy Joya es la prueba que las leyes civiles han sido un engaño cruel al pueblo hondureño, dijo el señor Orellana. Esta es la muestra que la ignorancia y la complicidad todavía reinan dentro de nuestros tribunales. O sea, 2009 todavía, en el New York Times, el fiscal Edmundo Orellana siendo consecuente con su trama, diciendo que yo soy la prueba y la vergüenza del sistema judicial. Usted, abogado Edmundo Orellana, con todo respeto se lo digo hoy, yo 15 años después, yo no soy la vergüenza. La vergüenza es usted, su gestión como fiscal, junto con los fiscales cómplices que fabricaron un caso a la medida en mi contra. Y para terminar, Renato, quiero decirle
que cuando el fiscal dice que entregó las osamentas, y está relatado con todo lujo de detalles en este libro, hicieron ceremonia oficial en la Fiscalía del Estado en el año 99. Entregaron las osamentas del trigueñito, no de Hans Madison, a los familiares. Los familiares fueron a la Plaza de la Merced y realizaron una misa pública y fueron al cementerio y los familiares enterraron al trigueñito en presencia también de Berta Oliva, quien dijo que por fin podían poner claveles blancos sobre la tumba de un ser querido. Y era el trigueñito el que estaban enterrando. Y yo en ese momento me preguntaba, ¿por qué la madre de Hans Albert Madison, dio falso testimonio? ¿Por qué sus hermanos fueron a recibir, a sabiendas que no se trataba de su hermano, un cuerpo del delito fabricado? En el fondo quiero decirle algo. Quiero pedir disculpas a la familia Hans Madison, porque la realidad clara de los hechos es que ellos sufrieron un daño irreversible con la desaparición de su hermano y de su hijo. Pero fueron manipulados por la Fiscalía del Estado. Y me enteré del por qué había actuado la familia Madison de esa manera, cuando posteriormente en el diario Tiempo, el 29 de octubre del año 2001, si no me equivoco porque está cortado, aparece publicada la noticia que hay una solución amistosa en la Comisión Interamericana y cierran 17 casos desaparecidos. El Estado de Honduras deberá pagar 28.700.000 empiras, 1.400.000 empiras, 1.200.000 para la construcción de un monumento. Y cuando descubro que una de las familias beneficiadas con esta indemnización es la familia Madison, entiendo por qué rindieron falso testimonio. Entiendo por qué recibieron una osamenta de una persona desconocida y la enterraron como si se tratara de su propio familiar. Es impresionante mi revelación en este sentido. Y puedo decir para finalizar que cerrado ese acto en el que ni siquiera recrimino el hecho que la familia Madison haya buscado el resarcimiento de un daño irreparable por la vía económica. Yo no lo recrimino. Lo que recrimino es que sin saberlo se prestaron para cometer posiblemente uno de los delitos más oprobiosos, que fue al menos intentar a través de la Fiscalía privar de libertad a un inocente. Para cerrar y terminar, le digo lo siguiente. Al final, una vez pagadas las indemnizaciones, todos estaban contentos, todos estaban felices. La trama de la Fiscalía del periodo 94-99 había funcionado. El delito de falso testimonio en que incurrieron las familiares de Madison y el delito de prevaricación del juez de Comayagua, que inscribió el acta de defunción espuria, se mantiene impune. Los familiares de Hans Madison recibieron una indemnización millonaria. Y lo mejor de todo, se cerraba el caso por la vía administrativa para el gobierno, pero lo mejor de todo era que por la vía penal el caso podría seguir y la cacería a cualquier precio contra Billy Joya podía continuar. Ese es el caso Madison. Billy, he recibido infinidad de llamadas. Una de ellas es de la hermana de Hans Madison. ¿Usted está dispuesto a debatir con todas estas personas mencionadas en su libro? Quiero decir lo siguiente. Estoy dispuesto a debatir públicamente. Y quiere que le diga por qué, Renato. Es sano. O sea, el único recurso que yo he tenido todos estos años han sido los medios de comunicación. Lo que he querido probar en los tribunales a través de la presión de la Fiscalía de aquel periodo ha sido imposible. Yo no he podido cerrar ninguno de mis casos. Sigo acusado por 5 casos y además sigo acusado por 19 delitos.
Y lo único que he tenido durante todos estos años es la opción de ir a medios de comunicación escritos, radiales y televisivos a defender mi propia verdad. Entonces, Y sí estoy dispuesto. con el visto bueno del capitán Joya, de debatir con todas las personas que se mencionan en su libro, yo voy a dar mi número personal para que se me llame quienes quieren debatir con él sobre estos casos que menciona en su libro, Así me acusaron. Mi número personal es el 99 60 84 96 y lo doy para que se comuniquen directamente conmigo y así propiciar un debate y escuchar también a las otras partes. Él está dispuesto a venir. Mi número personal 99 60 84 96 y propiciar un debate sobre estos casos que él relata en el libro. Voy a intentar, porque me ha llamado la hermana de Hans Madison, escucharla al aire ya en estos últimos minutos del programa. Volveremos.